Hola a todos y bienvenidos. Soy Lina Núñez, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que está, literalmente, redibujando el mapa de la educación tal como la conocemos. La inteligencia artificial. Es emocionante, ¿verdad? Pensar en todas las posibilidades, las herramientas que pueden personalizar el aprendizaje, ayudar a los estudiantes con dificultades y abrir nuevas fronteras del conocimiento. Pero, como con toda gran revolución tecnológica, y créanme, esta es una de las grandes, la IA no llega sola. Viene acompañada de una mochila cargada de preguntas importantes y, sobre todo, de una enorme responsabilidad. No se trata solo de descargar el último software o la aplicación más brillante. Se trata de asegurarnos de que esta poderosa herramienta se utilice de manera ética, justa y, fundamentalmente, respetando los derechos de cada uno de nuestros estudiantes. Y aquí es donde la cosa se pone seria, pero también fascinante. Porque, ¿cómo navegamos este nuevo territorio? ¿Qué faros nos guían en medio de algoritmos y datos masivos? ¿Existen leyes que nos protejan a nuestros alumnos de posibles usos indebidos o de sesgos ocultos en la programación? ¿Qué principios éticos deberían ser la brújula de cada institución educativa al decidir implementar estas tecnologías? Estas no son preguntas para dejar para después, son interrogantes cruciales que debemos abordar ahora, mientras la IA se integra cada vez más profundamente en nuestras aulas, desde la forma en que se evalúa hasta cómo se presenta el contenido. Es una conversación que nos involucra a todos, docentes, padres, estudiantes y desarrolladores. Así que, si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la IA en la educación más allá de los titulares llamativos, estás en el lugar correcto. Hoy, mi objetivo es ofrecerles una visión clara, lo más sencilla posible pero sin simplificar en exceso porque el tema lo merece, sobre las principales regulaciones y políticas que están comenzando a dar forma al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. No pretendo tener todas las respuestas, nadie las tiene aún, pero sí quiero que exploremos juntos el marco actual para que podamos tomar decisiones informadas y, sobre todo, para que la IA sea una aliada y no un obstáculo en la increíble aventura de aprender y enseñar. Vamos a ello. Bien, comencemos por uno de los pilares fundamentales, una especie de guardián silencioso pero increíblemente poderoso en este nuevo ecosistema digital, la Ley de Protección de Datos Personales. Es probable que en tu país tenga un nombre ligeramente diferente, quizás Ley de Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos si estás en Europa, o alguna variante local. Pero el espíritu, la esencia, es universalmente la misma. Su objetivo es tan simple de enunciar como complejo de implementar en la era de la IA, proteger la información personal de nuestros estudiantes. Y cuando decimos información personal, no nos referimos solo al nombre y la dirección. Estamos hablando de un universo de datos mucho más vasto y sensible. Piensen en ello. Pensemos en los historiales académicos detallados que no solo reflejan calificaciones, sino también progresos, dificultades, áreas de interés. Consideremos los hábitos de aprendizaje. ¿A qué hora estudia mejor un alumno? ¿Qué tipo de contenido prefiere? ¿Cuánto tiempo tarda en comprender un concepto específico? Todo esto puede ser rastreado, analizado y almacenado por los sistemas de inteligencia artificial. Y ni hablar de datos aún más sensibles, como información socioeconómica, necesidades educativas especiales o incluso datos biométricos si se llegaran a usar sistemas de reconocimiento facial para la asistencia, por ejemplo. La IA tiene el potencial de conocer a nuestros estudiantes de formas increíblemente íntimas, y es precisamente por eso que esta ley es tan crucial. Actúa como un escudo, buscando asegurar que esta intimidad no sea vulnerada. Entonces, ¿qué implica esto en la práctica diaria de un centro educativo que decide usar, digamos, una plataforma de aprendizaje adaptativo impulsada por IA? Primero, y esto es un mantra que debemos repetirnos, consentimiento informado. Antes de que cualquier dato de un estudiante sea recogido o procesado por un sistema de IA, el estudiante, o sus padres o tutores legales, si es menor de edad, debe ser claramente informado sobre qué datos se recogerán, cómo se usarán, durante cuánto tiempo se almacenarán y con quién se podrían compartir. Y deben dar su permiso explícito. No vale una casilla premarcada en una política de privacidad kilométrica que nadie lee. Debe ser un consentimiento activo, consciente, es un cambio de paradigma importante. Y segundo, el principio de minimización de datos.
Esto significa que la institución y la herramienta de IA solo deben recolectar aquellos datos que son estrictamente necesarios para cumplir con la función educativa prometida. Si una IA está diseñada para ayudar a mejorar la comprensión lectora, ¿realmente necesita saber la ubicación GPS del estudiante en tiempo real? Probablemente no. Este principio busca evitar la recolección indiscriminada de información por si acaso, limitando la superficie de exposición a posibles brechas de seguridad o usos indebidos. Es como ir de campamento. Llevas solo lo esencial, no toda tu casa. Proteger los datos de los estudiantes no es una opción, es una obligación legal y moral que sustenta la confianza en el sistema educativo. Si la Ley de Protección de Datos es el qué información proteger, las normativas de privacidad son el cómo. Estas normativas vienen a complementar esas leyes generales, entrando en el detalle operativo, estableciendo las reglas del juego sobre cómo esos datos, una vez recolectados con consentimiento y bajo el principio de minimización, deben ser almacenados, cómo pueden o no compartirse, y qué medidas de seguridad son imprescindibles para protegerlos de accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones. Piénsenlo como el manual de instrucciones detallado que acompaña a la ley general, asegurando que la protección no sea solo una declaración de intenciones, sino una realidad tangible en el día a día de las escuelas y universidades. En el contexto educativo, que maneja información particularmente sensible y sobre una población a menudo vulnerable, estas normativas se traducen en una serie de buenas prácticas que deberían ser el estándar oro. Una de las más obvias, pero que a veces se pasa por alto en la prisa por adoptar nuevas tecnologías, es la prohibición de compartir datos de estudiantes con terceros sin una autorización explícita y específica para ese propósito. No se trata solo de no vender los datos, lo cual debería ser impensable, sino también de ser cuidadosos con qué otras plataformas o servicios se integran y qué acceso tienen a la información estudiantil. La transparencia aquí es clave. Y hablando de transparencia, otra práctica fundamental es informar siempre, de manera clara y accesible, qué herramientas de inteligencia artificial se están utilizando en el aula o en la institución. Los estudiantes y sus familias tienen derecho a saber si sus tareas están siendo evaluadas por un algoritmo, si un chatbot está guiando su aprendizaje o si un sistema de IA está recomendando ciertos itinerarios formativos. Esta información no debe estar oculta en los términos y condiciones, sino comunicarse activamente. Junto a esto va el derecho fundamental de los usuarios estudiantes, padres, docentes, a acceder a los datos que la institución o la herramienta de IA tiene sobre ellos, a solicitar correcciones si encuentran errores e incluso, en ciertas circunstancias, a pedir que sus datos sean eliminados. Es el control sobre la propia información. No podemos subestimar la importancia de esto. La privacidad no es un lujo, es un derecho humano fundamental, reconocido en múltiples declaraciones y convenciones internacionales. Y su vulneración, especialmente en el ámbito educativo donde se forman los ciudadanos del futuro, puede tener consecuencias que van mucho más allá de una simple multa. Puede erosionar la confianza en las instituciones, puede generar discriminación si los datos se usan de forma sesgada, y puede tener un impacto duradero en la vida de los estudiantes. Por eso, implementar y cumplir rigurosamente con las normativas de privacidad no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino un compromiso ético profundo con el bienestar y la dignidad de cada miembro de la comunidad educativa. Capítulo 3. El compás moral. Principios éticos institucionales para la IA. Ahora bien, las leyes y las normativas de privacidad nos dan un marco legal, un suelo sobre el cual construir. Pero la tecnología, y especialmente la inteligencia artificial, avanza a una velocidad que a menudo supera la capacidad de adaptación de la legislación. Es aquí donde entra en juego una capa adicional de gobernanza, quizás más ágil y adaptada a las particularidades de cada contexto: los principios éticos institucionales. Cada vez más, las escuelas, universidades y distritos educativos están reconociendo que no basta con cumplir la ley al pie de la letra. Necesitan un compás moral interno, una declaración de valores que guíe el desarrollo, la adquisición y el uso de la IA en sus entornos. Estos principios éticos no surgen de la nada.
suelen ser el resultado de profundas reflexiones y debates dentro de la comunidad educativa, involucrando a docentes, administradores, expertos en tecnología, estudiantes e incluso padres. Y aunque pueden variar de una institución a otra, suelen converger en ciertos temas cruciales. Uno de ellos es la transparencia, pero llevada un paso más allá de lo que exige la ley. No se trata solo de informar qué IA se usa, sino de esforzarse por hacer comprensibles, en la medida de lo posible, los procesos que sigue esa IA. Por ejemplo, si se utiliza un sistema de evaluación automatizada, ¿cuáles son los criterios que emplea el algoritmo? ¿Cómo llega a sus conclusiones? ¿Existe la posibilidad de revisión humana si un estudiante no está de acuerdo con la calificación de la IA? Otro principio fundamental que resuena con fuerza es la equidad. La promesa de la IA en educación es, en parte, personalizar el aprendizaje y cerrar brechas. Pero, ¿qué pasa si el acceso a estas tecnologías no es igual para todos? ¿Qué ocurre si los algoritmos, entrenados con datos históricos que reflejan sesgos sociales existentes, perpetúan o incluso amplifican esas desigualdades? Los principios éticos institucionales deben abordar activamente cómo garantizar un acceso equitativo a las herramientas de IA y, de manera crítica, cómo auditar y mitigar los sesgos en los algoritmos para asegurar que no discriminen por razones de género, raza, origen socioeconómico o cualquier otra característica. La IA debe ser una herramienta de inclusión, no de mayor segmentación. Y finalmente, un principio que considero vital: la responsabilidad humana. Por muy avanzada que sea una inteligencia artificial, por muy inteligente que parezca, las decisiones finales que afectan significativamente la trayectoria educativa de un estudiante, como la admisión, la asignación a programas especiales o incluso medidas disciplinarias sugeridas por un sistema de IA, deben, en última instancia, recaer en seres humanos. La IA puede ser una asistente increíblemente poderosa. Puede analizar datos a una escala que nosotros no podemos, puede identificar patrones, pero la supervisión, el juicio crítico y la responsabilidad final deben ser humanos. Estas políticas internas buscan, en esencia, domesticar la tecnología, recordándonos que la IA está ahí para servir a los objetivos educativos y al bienestar de los estudiantes, y no al revés. Es un esfuerzo continuo por mantener al ser humano en el centro del proceso educativo. Así que, como hemos visto a lo largo de este recorrido, que espero no haya sido demasiado vertiginoso, aplicar la inteligencia artificial en la educación es mucho más que una simple decisión tecnológica o una moda pasajera. Es, fundamentalmente, una decisión que se entrelaza de manera inextricable con consideraciones legales profundas y con un compromiso ético ineludible. No podemos simplemente maravillarnos con las capacidades de la IA, que son, admitámoslo, a menudo asombrosas, sin detenernos a pensar seriamente en cómo su implementación impacta los derechos, la privacidad y la equidad dentro de nuestras comunidades de aprendizaje. Es un equilibrio delicado pero absolutamente necesario. Como docentes, como administradores, como padres, como estudiantes y sí, también como ciudadanos preocupados por el futuro de la educación, tenemos un papel activo que jugar. Para nosotros, los educadores, esto implica un esfuerzo consciente por conocer estas regulaciones, por entender los principios éticos que deberían guiar nuestras prácticas y por mantenernos actualizados en un campo que evoluciona casi a diario. No se trata de convertirnos todos en expertos en derecho informático o en ingenieros de IA, sino de desarrollar una conciencia crítica y una base de conocimiento que nos permita tomar decisiones informadas y responsables. El objetivo final es, y siempre debe ser, asegurarnos de que nuestras aulas, ya sean físicas o virtuales, sigan siendo espacios seguros. Espacios donde la justicia no sea una palabra vacía, sino una práctica constante. Espacios donde se respeten profundamente los derechos de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de las herramientas tecnológicas que utilicemos. La inteligencia artificial tiene un potencial inmenso para enriquecer la educación, para personalizarla y hacerla más accesible. Pero solo alcanzaremos ese potencial si la navegamos con sabiduría, con precaución y con un fuerte anclaje en nuestros valores humanos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Hasta la próxima.